no te quedes llorando por alguien que no ve tu valor. La vida te golpea, te ignora, te rechaza, y en ese silencio, en ese vacío, solo tú puedes encontrar la verdadera fuerza. El dolor de ser ignorado puede parecer insuperable, como si todo tu esfuerzo fuera en vano. Pero aquí está la verdad, esa herida puede convertirse en tu mayor arma. Porque el estoicismo nos enseña que, en medio de la tormenta, siempre hay un poder interior que podemos activar. Tú no eres la víctima de su indiferencia. Eres el arquitecto de tu paz, el dueño de tu destino. Y cuando aprendes a valorarte, a respetarte, a retirarte con dignidad, esa misma fuerza te impulsa a seguir adelante, más fuerte, más sabio. La transformación empieza en tu interior. Solo tú puedes decidir cuándo y cómo. En la vida, muchas cosas están fuera de nuestro control. La indiferencia de otros, sus palabras, sus acciones, eso no depende de ti. Pero lo que sí está en tus manos, lo que define quién eres en realidad, es cómo respondes ante esa indiferencia. Aquí radica tu poder. Aquí yace tu verdadera libertad. Porque nadie, absolutamente nadie, puede quitarte tu control interno si tú decides conservarlo. La reacción es tu elección. La calma o la tormenta. La dignidad o la venganza. El estoicismo nos enseña que el valor no reside en evitar el rechazo, sino en cómo enfrentamos ese rechazo. No permitas que el rechazo de otros te robe tu paz. No entregues tu serenidad a quienes no valoran tu presencia. Eso sería como dejar que el viento arrastre tu barco sin rumbo, sin control, sin fuerza. Tú no eres un náufrago en medio de la tempestad. Eres el capitán de tu alma. Y el capitán decide qué mantener firme y qué dejar atrás. Piensa en esto, la verdadera fuerza reside en tu autocontrol. En tu capacidad de mantener la mente clara y el corazón firme, incluso cuando el mundo te ignora o te rechaza. No necesitas la aprobación de otros para ser completo. La validación más poderosa proviene del silencio interior, de esa decisión consciente de no dejarse arrastrar por emociones descontroladas. Porque cuando controlas tu reacción, tú controlas tu destino. Recuerda, no es la indiferencia de los demás lo que realmente te desestabiliza. Es la manera en que tú eliges responder. La diferencia entre la derrota y la victoria está en tu capacidad de permanecer impasible, en tu decisión de no alimentarte de su rechazo. La fuerza verdadera no es la que busca venganza, sino la que se mantiene firme en medio del rechazo, en medio del silencio, con una actitud inquebrantable. Solo tú puedes decidir quién eres cuando nadie te mira, cuando nadie te aplaude, cuando no hay reconocimiento. Ahí, en ese silencio, en esa soledad, se forja tu carácter. Ahí se revela si eres esclavo de las circunstancias o dueño de ti mismo. Porque, al final, la mayor victoria es aquella que se gana en el interior, cuando aprendes que tu valor no depende de nadie más. Solo de ti. El acto de soltar no es un signo de debilidad, sino un acto de verdadera valentía. En un mundo que nos empuja a aferrarnos, a luchar por lo que nos duele, aprender a dejar ir es el camino más poderoso hacia la libertad. La fortaleza no se mide por cuánto podemos mantener, sino por cuánto podemos abandonar con dignidad. Porque aferrarse al pasado, a las heridas, a las personas que nos han fallado, solo nos encadena en un ciclo de sufrimiento sin fin. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir qué hacer con esas heridas. Y la respuesta más sabia, la más digna, es aprender a soltar sin resentimientos. La verdadera fuerza reside en esa capacidad de liberar, en esa decisión consciente de dejar ir lo que nos pesa. No se trata de olvidar o negar, sino de entender que aferrarse es como sostener arena en la mano, cuanto más intentas aferrarte, más se escapa. El resentimiento solo envenena tu alma y debilita tu espíritu. Es una carga que tú eliges cargar, incluso cuando parece que otros te la han impuesto. Pero tú tienes el poder de soltar, de liberar esa carga, de decir, ya no más. Porque quien se aferra, se ahoga en su propio dolor. La verdadera fortaleza consiste en dejar que las cosas pasen, en aceptar que algunas heridas solo sanan cuando dejamos espacio para el silencio, para el tiempo, para el perdón. No permitas que el resentimiento te robe tu paz. No dejes que las heridas se conviertan en cadenas eternas.
La vida es un flujo constante, y aferrarse al pasado es como tratar de detener el río con las manos. Solo al soltar, al dejar ir, te abres a nuevas oportunidades, a una paz que solo el corazón valeroso puede alcanzar. La libertad verdadera no está en retener, sino en dejar ir, en comprender que lo que pesa, solo pesa si tú lo permites. Recuerda, la fortaleza no es resistir el golpe, sino aprender a levantarse sin cargar con la herida. La sabiduría está en reconocer cuando una lucha ya no tiene sentido, cuando aferrarse solo alimenta el sufrimiento. Y en ese momento, en esa decisión, reside tu mayor poder. Porque quien aprende a soltar, no solo se libera a sí mismo, sino que también conquista esa paz interior que ningún conflicto externo puede arrebatarte. Hay una fuerza en el acto de retirarse con dignidad. No es un signo de debilidad, sino la manifestación máxima de tu respeto propio y de tu sabiduría. Cuando sabes que un lugar, una relación o una situación ya no te sirven, la verdadera fortaleza reside en dar un paso atrás, en abandonar sin necesidad de excusas ni justificaciones. No necesitas convencer a quienes no valoran tu presencia. No necesitas explicar por qué te vas. La dignidad no requiere explicación, requiere coherencia con quien eres y con el valor que te mereces. Retirarse con honor es un acto de autoconciencia. Es reconocer que tu paz interior es más importante que la aprobación de los demás. Es entender que tu valía no se mide por la cantidad de conflictos que evitas o por las peleas en las que participas, sino por la capacidad de mantenerte firme en medio del caos, de preservar tu integridad cuando el mundo intenta hacerte dudar de ti mismo. Como decía Séneca, la dignidad consiste en aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar. Y eso implica, en ocasiones, alejarse sin lágrimas, sin reproches, sin remordimientos. No permitas que las circunstancias te hagan sentir inferior por abandonar lo que ya no te hace crecer. La verdadera valentía está en reconocer cuando una batalla ya no vale la pena. En saber que tu paz vale más que cualquier conflicto superficial. La dignidad en el retiro es un acto de amor propio, una declaración de que tu valor no se mide por la presencia constante en lugares que te desgastan, sino por la calidad de tu silencio, por la fuerza que muestras al irte sin dejar heridas ni resentimientos. Cuando te retiras con honor, estás cuidando tu alma. Estás respetando tu historia, tus límites y tu propio valor. No necesitas explicar tus decisiones a quienes solo buscan justificar su incapacidad para entenderte. Tú sabes quién eres. Tú sabes lo que mereces. Y esa certeza es suficiente para que el acto de retirarse sea una de las mayores expresiones de dignidad que puedes mostrar. Porque en ese silencio, en esa retirada serena, estás diciendo más que 1000 palabras: estoy aquí, valgo mucho, y el respeto por mí mismo es mi mayor victoria. El dolor que sientes por la ignorancia de otros no es sino una oportunidad disfrazada. Es en esa herida donde yace un potencial inmenso, un llamado silencioso a despertar tu verdadera fuerza. La vida, en su infinita sabiduría, nos muestra que las heridas pueden ser las maestras más severas, pero también las más transformadoras. La clave está en cómo eliges mirarlas, en cómo decides convertir ese sufrimiento en un combustible para tu crecimiento interior. No permitas que el rechazo, la indiferencia o la ignorancia de otros te hagan sentir menos. La verdadera grandeza no está en evitar el dolor, sino en aprender a transmutarlo. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La herida solo duele si le das poder. Pero si la usas como un espejo, descubrirás que en esa cicatriz hay una historia de resistencia y autoconocimiento. Cada herida, cada vez que alguien te ignora o te menosprecia, es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Es una invitación a profundizar en tu autoconciencia, a entender que tu valor no lo determina la opinión ajena. La herida puede convertirse en un faro, si aprendes a verla como una señal para mirar hacia adentro, para entender quién eres realmente y que puedes aprender de esa experiencia. El dolor nos revela nuestras vulnerabilidades, pero también nos da la ocasión de conquistarlas. Es en esa lucha interna donde forjamos nuestro carácter. La verdadera fortaleza surge cuando, en medio del sufrimiento, eliges no reaccionar con ira ni resentimiento, sino con serenidad y reflexión. Ahí, en esa actitud, se revela tu poder,
El poder de convertir la herida en una fuente de autoconciencia, en un escalón hacia una versión más fuerte de ti mismo. Recuerda, no puedes controlar las heridas que te infligen, pero sí puedes decidir qué hacer con ellas. La diferencia entre quien se queda en el sufrimiento y quien crece a través de él radica en esa decisión. Tú tienes en tus manos la capacidad de transformar el dolor en una fuente de conocimiento, en un motor que te impulse a seguir adelante con más sabiduría y autoconfianza. Porque al final, el verdadero poder reside en la capacidad de convertir la adversidad en oportunidad, en la fuerza que surge cuando eliges aprender en lugar de lamentarte. En un mundo lleno de ruido, de palabras vacías y gestos que buscan obtener una reacción, el silencio se revela como la expresión más poderosa de libertad. No es una señal de debilidad, sino una declaración de control. La verdadera fuerza no reside en gritar, en responder con ira o en defenderse con palabras vacías. La mayor fortaleza radica en mantener la calma, en conservar ese silencio que habla más que 1000 discursos. Porque en ese silencio, en esa pausa deliberada, reside tu dominio absoluto sobre ti mismo. Cuando otros te ignoran, te menosprecian o intentan provocarte, la opción más sabia y valiente es no responder. No porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que tu paz interior es más valiosa que cualquier confrontación. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y la reacción más poderosa, la que revela tu verdadera libertad, es esa que surge en el silencio, en la firmeza de no dejarte arrastrar por las emociones descontroladas. El silencio no es ausencia, sino presencia. Es la evidencia de tu autocontrol, de tu confianza en ti mismo y en tu camino. Es el acto de decir, aquí estoy, inamovible, sin necesidad de justificarme. Porque quien mantiene la calma en medio de la tormenta, quien no se deja arrastrar por la indignación, está demostrando que ha conquistado una parte de sí mismo que muchos aún no conocen, su libertad interior. No olvides que el poder más grande que posees es tu capacidad de elegir qué responder ante la indiferencia y la hostilidad. La respuesta con silencio es una declaración de independencia emocional. Es un acto de resistencia contra la manipulación del ego y una afirmación de que tu paz no está en las palabras, sino en tu dominio interno. La verdadera fuerza reside en esa decisión de no dejarte llevar por las provocaciones externas, en mantenerte firme y sereno cuando todo lo que te rodea busca hacerte perder esa calma. En ese silencio, en esa quietud deliberada, resides tu mayor poder. Porque solo en la calma absoluta, en la firmeza que no se quiebra ante la adversidad, descubres quién eres realmente. La libertad no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder tu esencia. Y en esa capacidad, en esa elección consciente, se revela tu verdadera grandeza. Recuerda siempre que tu mayor victoria está en conservar tu dignidad cuando otros deciden no valorarte. No permitas que su indiferencia te desvíe de tu camino. Tú eres el arquitecto de tu paz, el dueño de tu esencia. Cada retiro con honor, cada acto de autocontrol, te fortalece y te acerca más a esa versión de ti que domina sus emociones y respeta su propio valor. Este no es un final, sino un recordatorio constante. La verdadera fuerza está en enfocarte en ti mismo, en perfeccionar tu carácter y en aprender que, en la sencillez del silencio y en la firmeza del retiro, resides un poder inquebrantable. La vida te invita a seguir adelante, a seguir creciendo. Solo tú decides cuándo volver a levantarte, qué lecciones absorber, qué heridas convertir en fuerza. Porque en esa decisión, en esa acción, se revela quién realmente eres.